Sabemos que mudarse a otro país para un pequeño ya es de por sí bien difícil, ¿no? Incluso cuando uno se muda de una escuela a otra en el mismo lugar, es algo súper difícil para los pequeños. Pero ahora imaginémonos estos pequeños mudarse de un país a otro, completamente diferente cultura, diferente lenguaje, y después tener que hacerlo en formas deplorables, en condiciones súper riesgosas. Doctora, ¿qué consejos prácticos se pueden llevar a cabo los padres de estos menores que cruzan la frontera solos aquí en Estados Unidos? ¿Cómo se les puede ayudar? Pues sí, como tú lo mencionas, entonces muchísimo trauma lo que pasa en estos niños, ya sea de que empezando desde que salen de sus hogares, ¿verdad? Me imagino que en muchos de los casos a los niños no se les preguntó, ¿te quieres ir? Vamos a irnos a otro país, ¿verdad? Entonces a ellos no se les dijo nada, simplemente vámonos. En las edades de los niños, que estamos hablando de cuando ya se están dando cuenta que digamos, si están chiquitos, 1, 2, 3, 4 años, no saben mucho, pero ya cuando son más grandecitos, empiezan a ir a la escuela, ya formaron sus amigos, ya formaron su grupo de con quién voy a jugar después de escuela, con quién, mis maestros, mi comunidad. Entonces, muchos de estos niños también en las culturas nos criamos con abuelos, con tíos, con los primos. Entonces, desde el salir de la casa y dejar toda nuestra comunidad y todo lo que sabemos y conocemos, ya desde ahí empieza el trauma. Después, ¿qué pasa en el camino? Como lo decía el abogado, en el camino tal vez se pierden o lo roban, tantas cosas que hay en el camino y al final están los niños solos, cruzando fronteras, arriesgándose a tanta gente mala que hay por ahí. Cuando ya los niños pueden llegar, cuentan y dicen, me abusaron tantas veces, no nada más emocionalmente, pero sexualmente también. Llegan niñas embarazadas. O sea, el trauma empieza desde que salen de su casa, en el camino. Después, cuando alcanzan a llegar a Estados Unidos, muchas de las veces los ponen en centros de detención por largos meses. Otro trauma ahí porque no ven ninguna cara conocida, tienen ganas de llorar, tienen ganas de que alguien los apapache, no hay nadie que les pueda dar ese amor, ese cariño, esas palabras que ellos están buscando de decir, todo va a estar bien, esto se va a terminar mañana o pasado mañana. En la mente de un niño no existe la cuestión del tiempo, de decir cuánto tiempo, no pueden entender esa parte. Entonces, el estar en un lugar sin saber qué va a pasar, ha de ser horrible, ¿verdad? El no saber cuándo va a haber un final a esto y cómo se va a mejorar mi situación. Lo único que saben es dónde están mis papás. ¿Dónde están mis papás? Yo ya me quiero ir de aquí. ¿Dónde están mis papás? Si aparte de todo eso le añadimos que tal vez en los centros de detención también hay abusos, en el camino hubo abusos, todo esto entonces se va agregando. Ahora sí que como una cebolla, ¿verdad? Los layers se van agregando de trauma tras trauma tras trauma. Finalmente, cuando llegan aquí y se reúnen con sus papás, pues ya no están en alerta en decir, estoy sobreviviendo, ¿verdad? Porque todo el camino se la pasaron solamente sobreviviendo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo soy más listo para poder sobrevivir y llegar a donde tengo que llegar? Una vez que llegan y se sienten ya no tengo que estar preocupando por mi vida, ya estoy en un lugar tranquilo, es cuando empieza a sobresalir el trauma. Porque entonces ya están en un lugar de confianza y ya empiezan a decir, a expresar sus emociones y tal vez no verbalmente, pero con acciones. Empezamos a ver ya aquí la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático. En muchos de los muchachos también vemos problemas alimenticios como la anorexia, la bulimia, comen mucho, no comen nada, por todo este descontrol que hubo en su vida, que fue trágico y que si no se lleva de la buena manera y hablarlo desde el principio, entonces esto se vuelve en un trauma de años. Entonces, en el qué hacer y cómo los padres pueden ayudar a estos niños, pues realmente la primera cosa y lo más urgente sería buscarles terapia, ayuda de un profesional que pueda hablar de este caso y que sepa. Y le recomendaría un terapeuta que tenga noción de el clash cultural, o sea, ¿qué pasa cuando dos culturas, verdad? Si te vas de una, llegas a otra, ¿qué significa eso? ¿Cómo cambia eso la vida de un niño? Y todos los traumas que vinieron. Entonces, como tú dices, Monse, esto es un trauma que sigue por muchos años y se tiene que tratar como cuando uno va al gimnasio. Yo siempre les digo a las personas, siempre me preguntan cuando empiezan terapia, ¿y cuántas? ¿Y en cuántas me voy a sentir mejor? Pues realmente, ¿cuánto a uno le tarda perder peso cuando va al gimnasio, verdad? Mucho tiempo.
Entonces, es así la terapia, poquito a poquito, pero la constancia. Entonces, pues definitivamente terapia y mucha paciencia para los padres.